Bendiga a todos. Amén. Que Dios les bendiga más, Señor, por estar en este lugar nuevamente. Siempre he dicho, es un privilegio estar en este lugar junto con ustedes para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y esta hermosa noche lo vamos a hacer en el libro de Job, capítulo 1. Me dice un amén cuando lo tenga. Job, capítulo 1. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Job, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo encontró? Vamos a darle lectura a la palabra del Señor como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la cobertura de su Espíritu Santo. Y dice su palabra, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Hoy vamos a leer en el mismo libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Ahí mismo donde lo tiene, Job 42, 5. ¿Ya está? Y dice su palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. En esta hora me gustaría hablar acerca de las pruebas que Dios pone en nuestra vida. Dios, cuando prueba al hombre, no lo prueba muchas veces por castigo, sino que Dios viene buscando la forma en acercarnos a Él. La Biblia nos narra esta historia de este hombre llamado Job, que era de la tierra de Uz. Estamos hablando que este hombre existió en el tiempo de los patriarcas. Por ese tiempo Job ya existía. Pero lo importante que me atrae a mí de esta palabra es que Job no era un hombre rebelde, no era desobediente y no estaba lejos de Dios. ¿Pero por qué le vinieron estas pruebas? ¿Por qué Job tuvo que ser probado? La Biblia nos narra la pérdida que este hombre tuvo. Imagínense un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, igual a nosotros. Pero ¿por qué ahora Dios viene y permite que pruebas extraordinarias pasen en su vida? La prueba en nuestra vida nunca va a ser de parte de Dios. Cuando viene de parte de Dios, nunca va a ser para destruirnos. Muchas veces es para afirmar caracteres en nuestra vida, para afirmar un carácter que está quizás desorientado. Ahora, la Biblia lo describe con palabras como comunes. Era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así, lo perdió todo. Oiga, parece ser que, bueno, pensaríamos que si usted ahorita está en abundancia, digámoslo así, que hay de todo, pero que en cierto momento vino una prueba en su vida y terminó con todo, ¿qué haría usted? ¿Seguiría adorando a Dios? ¿O lo culparía? ¿Qué pasó, Señor? ¿Y que no soy tu hijo? Pues todos los viernes estoy en la célula, el domingo estoy allá y el miércoles estoy allá. ¿Y esto que ha venido, qué pasa? Job, dice la Biblia, que mantuvo su integridad con Dios. A pesar del sufrimiento que este hombre tenía, no dudó de Dios. Oiga, en un solo día perdió sus bienes, después a sus hijos, luego su salud y finalmente el respeto de quienes lo rodeaban. Desde afuera parecía castigo, desde el cielo era otra cosa. ¿Qué sucede cuando alguien es cristiano? Como un ejemplo. Mi hermana Alma busca de Dios, va. Es un ejemplo. Ahora, pero mi hermana Alma, a pesar de buscar de Dios, viene a pasarle algo horroroso. Lo primero que el vecino va a decir, algo hizo. Quizás en pecado está. Por eso le ha sucedido estas cosas. Eso es lo que nosotros podemos ver en nuestro punto de vista. Cuando algo sucede mal a una persona que es temerosa de Dios, es recta y está buscando y vienen pruebas en su vida, no hay superación, no hay nada. Dios quiere firmarte un carácter. Dios quiere afirmar un carácter en tu vida. ¿Y para qué razón? Para buscarle y depender de Dios. Porque cuando el hombre depende de Dios, la Biblia dice que cuando Job le vinieron las noticias, dice la Biblia que tenía, oiga, 500 asnas. Era un hombre rico en aquel tiempo, en esa antigüedad. 500 yuntas de bueyes. Oiga,
5,000 camellos y perdió 7 hijos. Si le llegó tras de una, le llegó otra, como dice el pastor, solo el perro faltó que lo orinara. Imagínense, no había salido de una cuando le había llegado otra. Pero Dios, hermano, sabía a quién estaba probando y Job sabía que no iba a blasfemar. Dice que mantuvo su integridad y llegó su costilla y le dijo, estás todo llagoso, todavía mantienes tu integridad con ese Dios, muérete con él. Imagínense la ayuda idónea que tenía. Y Job le dice, como mujer fatua has hablado. Fatua quiere decir alguien sin entendimiento. Como mujer fatua has hablado. Jehová nos dio y Jehová nos quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero eso es imposible muchas veces hacerlo, hermanos, cuando estamos en una prueba. Que llegó la enfermedad, que has estado sano, pero que de repente estás en la cama, estás destruido. Mantener la integridad en esos momentos ante Dios es lo que va a afirmar nuestro carácter espiritual. Ahora, y finalmente, el respeto de quienes lo rodeaban desde afuera parecía castigo del cielo. Oiga, y era otra cosa. El problema no fue el dolor, fue el silencio. Dios no respondió. Porque la Biblia dice que en esos tiempos Satanás se presentaba todavía ante Dios. Hoy ya eso desapareció. Y dice que cuando Satanás llegó, Jehová le preguntó, ¿de dónde venís, Satanás? De andar la tierra y rondar por ella. Y no encontraste allá en la tierra a mi hijo Antonio. Aleluya. Fiel, temeroso de Dios. Ay, ¿cómo no te va a temer si lo tenés con camioneta, ventas de lotes y lo tenés aquí con gas y todo? ¿Cómo no te va a temer? Tocarlo, vamos a ver si es cierto que cuando usted cógelo con la tortilla dura te va a adorar. Tocarlo, dame chance de tocarlo. Porque Dios permite a veces muchas cosas en nuestra vida, pero no para destruirnos. Ahora, cuando toca lo material de Job, oiga, le quitó todo, los bienes que tenía. Y ahora no se alimenta con eso, sino que vuelve a ir y le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tenga blasfemará delante de tu presencia. Y los grandes amigotes que tenía Job, que eran 3 personas, en aquel tiempo, llegaron y cuando ya lo vieron ahí con el tiesto, hermano, lleno de llagas, sus respuestas eran, algo has hecho, Dios te está castigando. Eso es lo que las personas opinan cuando un cristiano, oiga, verdaderamente hijo de Dios, está en un proceso. Pero muchas veces los procesos de Dios en nuestra vida es para buscarle, fíjate. Fíjate que yo no hubiera estado en la cárcel, quizás no hubiera buscado a Dios de corazón, fíjate. Porque ahí es un lugar, hermanos, en ese lugar es un infierno. No deseo que ninguno de ustedes esté ahí. Ese es un infierno en ese lugar. Tocaba estar predicando en boxer, sin camisa, descalzo y todo, porque la necesidad de la palabra tenía que predicarse en ese lugar. El que quiere buscar de Dios, obvio, va. Pero ahí es donde Dios forja la vida de los hombres, no para destruirlo. Yo le decía a mi hermano que yo salí con 7 de hemoglobina, ya casi en un estado anémico. Pero la Biblia dice que Dios no pone cargas que no podamos llevar. Nunca lo va a cargar de más. Dios sabe el límite que usted tiene. Pero al ver la historia de este hombre, el problema no fue el dolor de él, fue el silencio que había en el cielo, no había respuesta. Job estaba destruido aparentemente, no dio razones, no bajó el cielo para poder ayudarlo. Job quedó atrapado entre la realidad de su fe y su sufrimiento presente. Sus amigos llegaron con respuestas rápidas y conclusiones peligrosas. Algo hiciste, Dios te está castigando. Si estás así, no es porque pecaste, pero estaban equivocados. No todos los sufrimientos son castigos. A veces las pruebas son para formar un carácter fuerte en el Señor. Cuando me refiero a un carácter es que unas personas que dependamos de Dios, que sepamos que sin Dios no podemos hacer nada. Si usted hace una encuesta aquí en la colonia, todos los vecinos, ¿usted cree en Dios? Sí, usted cree en Dios. Todos creen en Dios. Satanás cree en Dios. Pero no solamente es creer en Dios, sino tratar de hacer la voluntad de Dios. Perfectos no hay. Pero si tratamos de hacer su voluntad, Dios estará ahí en los momentos más agobiantes de nuestra vida. Muchos de aquí, de los que estamos aquí, hemos pasado pruebas, ¿o no?
Hemos pasado pruebas, algunas pruebas duras, otras menos duras, pero hay pruebas en nuestra vida. Y esas pruebas solamente se pueden solucionar de la mano de Dios. Ahora, estás así porque pecaste, le dicen sus amigos, va, los amigotes que uno tiene afuera. Pero estaban equivocados. No todos los sufrimientos son castigo. No todas las pruebas son corrección. Algunas son preparación. Job perdió todo lo que podía haber perdido, menos su fe. Todo había perdido, pero no perdió la fe en Dios. Cuando uno tiene fe en Dios, oiga, tener fe, la misma palabra dice, va, que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Nosotros pareciéramos que aquí estamos adorando a un Dios que no lo ven o lo ven ustedes. Pero por fe sabemos que está con nosotros. ¿Ah? Y esa fe es la que nos mueve, porque la Escritura dice que usted y yo, nosotros andamos por vista, porque lo hemos visto. La misma Escritura dice, bienaventurados los que no me han visto y creen en mí. No lo hemos visto, pero sabemos que está en este lugar en este momento. Ahora, eso es el alcance que la fe tiene. Y muchas veces, al carecer de fe, oiga, al carecer de fe, dejamos de alcanzar cosas extraordinarias que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Cuando carecemos de fe, Dios no actúa en los momentos difíciles que necesitamos. Porque yo platicaba con mi hermana Claudia, se llama, va, la que le están haciendo las diálisis. Dios, para Él nada hay imposible. Nada, 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 nada. Cuando dice nada es nada. El problema es cómo nosotros creemos en Él. Porque Job está diciendo, perdón, de oídas te había oído. Ahora después dice este estudio que Job ya no hablaba de Dios. Él hablaba con Dios. Diferente es que yo le diga al vecino, mire Dios aquí, pero tú no tienes una relación con Él. Ahora Job dice, cuando ya le pasa la prueba y le pasa todo, entonces dice, hoy sí te conozco. Aleluya. Me está dando calambre. Hoy sí te conozco, le dice. Porque entonces no le conocía. Entonces Job le había oído de oídos. Pero de oír, dice la Biblia, viene la fe, ¿va? Entonces Job le dice en el momento, en el capítulo 5, el capítulo 42, el versículo 5 le dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te han visto. Porque todo lo que Job había perdido le fue duplicado. Si tenía 500 yuntas en aquel tiempo, entonces fueron 1000 yuntas de bueyes. Y dice que le regaló unos hijos hermosos, o sea que los primeros eran feos. Entonces, cuando me refiero a esto, hermanos, pero nunca soltó a Dios. Oiga, Job, a través de todo lo que sufrió, nunca soltó a Dios. Entonces ocurrió algo clave. Job bajó de hablar con Dios. Oiga, Job dejó de hablar de Dios para hablar con Dios. Mire qué diferencia esa palabra, va. Está a la par. Dejó de hablar de Dios para hablar con Dios. ¿Qué es lo que hace usted cuando ora en su casa? ¿Con quién habla? ¿Va que con Dios? Se supone que con Dios. Porque cuando yo me postro en las madrugadas, yo hablo con Dios. Yo sé que me estoy yendo. Entonces, pero hay momentos que nosotros necesitamos como una respuesta rápida, va. Que hoy lo pediste en la noche y ya mañana que esté, Dios nos va a pasar por un proceso. No sé cuál va a ser el suyo. El mío ya fue y fue algo fuerte. Fue algo fuerte, pero yo ahora reconozco, ya le he contado yo que desde que estaba como unos 20 años con el hermano Douglas, yo tengo una historia con él. Los congregábamos juntos en ese tiempo. El hombre nunca se despegó de Dios, gracias al Señor. Y Dios siempre ha querido tratar conmigo. El problema es que yo de oídas le había oído. Ahora me lleva a una situación, a un proceso que sí le conociera. Y ahora yo puedo decir, con autoridad le puedo decir, ahora yo sé quién es Dios. Porque sin Dios no hubiera salido de ese lugar. Después de Dios, $10,000 para salvarme de 38 años, 8 meses. 3 delitos que, ni por ser. Pero es lo que Dios utilizó para poder formar en mí un carácter. Ahora yo me pongo a pensar y platico con mi esposa y le digo, fíjate que con esos 10,000 pesitos hubiéramos hecho aunque sea una casita de unos 7 metros por 7.
Pero eso es lo que nosotros pensamos. Pero en el plan de Dios había algo diferente. Entonces, ahora yo me pongo a pensar muchas cosas. Y comenzó, oiga bien, después de que le había oído que él hablaba de Dios a sus amigos. Tenía 3 amigos en común y los amigos le echaron tierra. Cuando ya lo vieron enfermo, con una llaga en la calle, tirado en cenizas, empezó a rascarse y aquellos amigotes que antes teníamos lo devaluaron y le empezaron a juzgar. Vos has pecado de seguro. Vos algo has hecho contra Dios, por eso Dios te está castigando. Muchas veces uno dice, Dios me está castigando, y fíjese que Dios no castiga. Dios no ha sido puesto para castigar a nadie. Y cuando Dios corrige, es porque nos ama. Porque un padre de familia corrige a su hijo porque lo ama, ¿va, hermano? Y si no, pues le da rienda suelta y se le va a perder. Lo natural es que se le va a perder. Hoy los castigos ya no son como antes, ¿va? En mi tiempo era maicillo, hincado en maicillo, lamberle el lomo al hermano cuando uno tenía problemas con sus parientes. Hoy no, hoy usted castiga a un muchacho así y lo llevan para Mariona ligero. Pero hay que ser sabio para poderlos castigar ahora. Ahora, cuando esto sucede en Job 42:5, mas ahora, le dice Job, después de la prueba, mas ahora mis ojos te ven. Ese fue el verdadero cambio de Job. Antes de la prueba, Job conocía a Dios por tradición. Después de la prueba, le conocía por experiencia. Oiga. Antes de la prueba le conocía por tradición. Sí hay Dios, sí hay Dios. Todo el mundo sabe que hay Dios, pero no todos obedecen la voz de Dios. Todo el mundo sabe que hay Dios. Los que están en las discotecas en este momento saben que hay Dios, pero no todos quieren pasar el proceso que Dios quiere que pasemos. Entonces, cuando este sufrimiento de este hombre, que fue una prueba extraordinaria, y nosotros a veces una gripita y ahí estamos reclamándole a Dios, va. Este proceso que este hombre pasó, 7 hijos, sus animales, sus tierras y por último su cuerpo, pero Dios hizo algo bien extraordinario. Le dijo a Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora, le dijo, tócalo, pero no vayas a tocar su alma, porque esa me pertenece, le dijo. Toca su cuerpo y hágalo si quieres. ¿Por qué? Porque Dios quería saber hasta dónde estaba la magnitud de fe de Job. Quería saber hasta dónde Job le adoraba, hasta dónde Dios quería saber si Job le conocía, pero Job no le había conocido. Por eso en el versículo 5 del 42 dice, ahora sí mis ojos te ven. Porque cuando sucede un milagro, hermano, mire, yo el tiempo que tengo de venir en el Evangelio, he visto milagros extraordinarios. Gente que se ha levantado de silla de ruedas. El problema es hasta dónde está el alcance de nuestra fe. Hasta dónde está el alcance de nuestra fe. Porque tanto el que ora como el que necesita el milagro tienen que tener fe que Dios lo va a hacer. Y eso, porque yo sé que para Dios no hay nada que no pueda hacer. Todo lo puede hacer. Ahora, al final, Dios restauró todo, pero primero restauró su visión. Oiga, restauró todo lo que había perdido, pero antes de eso restauró su visión, lo hizo ver quién era Dios. Hizo que le conociera verdaderamente a Dios. Ahora, podríamos hacernos una pregunta nosotros, ¿conocemos a Dios de verdaderamente? ¿O solo oímos hablar de Él? Ahí hágase usted esa pregunta interior. ¿Conocemos verdaderamente a Dios o solo oímos hablar en una célula, en la iglesia, que Dios aquí, que Dios allá? Pero ¿cómo está tu relación con Él? Esa es una relación personal que tiene que haber de cada uno de nosotros hacia Dios. Ahora, pero nunca perdió el control. Hoy muchos se sienten como Job, sirven a Dios, hacen lo correcto y aún así atraviesan pérdidas y en el silencio y en las noches largas no siempre es castigo. A veces Dios nos prepara para una fe perfecta. Oiga, profundizar un corazón más humilde, una relación más real, porque el oro, oiga, se forma. Dice la Biblia en el libro de Lucas y Mateos que usted y yo tenemos que ser probados como el oro. ¿Alguien sabe cómo prueban el oro? Con fuego, ¿verdad? Con fuego.
Para procesar el oro, el joyero para procesar el oro, primero lo deshace para hacer una joya. Le llevan el chicote a vendérselo o compra la barra, el lingote como le llaman, y lo procesa en juego, lo hace líquido. Y de líquido forma una joya. Y eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. Personas que verdaderamente tengamos un alcance de conocer a Dios. Pero antes de eso, tenemos que ser pasados por fuego. Porque hay otro verso en la Biblia que también hay unas expresiones que se pueden decir que la gente más que todo la tiene en el mundo, que dice, no todo lo que brilla es oro. Parece oro, pero no es oro. Yo ya he gastado en eso, fíjese. Ya me han bajado, por decirlo así. Pues. Como es cachada, digo yo, va, está bonito, pero ya a la hora de ir a probarlo, era chapeado. Era chapeado, no era oro. Ahora, Dios permite muchas veces la prueba a nuestra vida, pero cuando Dios permite una prueba a su vida y a la mía, no es para destruirnos, es para formarnos, es para que creamos que de Él nada más podemos depender. Hay cosas que suceden en nuestra vida que a veces ni nos explicamos cómo suceden. Cuando vine yo a ese lugar ahí y pedí en esa cantidad de tiempo, decía yo, Dios mío, si esto es así, pues te morís ahí, pues si a la edad de uno, y aunque alguien más joven, si ahí te mata la presión, me voy a morir ahí. Pero Dios sabía hasta dónde me iba a alcanzar. Mire, una vez estaba yo predicando en un lugar de esos, que el lugar donde estaba eran 700 gente, como la casa de mi hermano y el corredor, 700 gente metidas ahí. Y me insultaban, tiraban agua, tiraban botellas y predicando la palabra. Entonces Dios quería saber verdaderamente hasta el límite que me iba a llevar. Ahora nosotros aquí predicamos el evangelio libremente. Hasta ahorita no hay persecución de cristianos. Hasta ahorita usted puede hablar de Cristo donde quiera que sea. Pero esto va a depender de cuando verdaderamente nosotros ya no hablemos de Dios, sino que hablemos con Dios. Claro que hay que hablar de Dios a otras personas, pero yo primeramente tengo que hablar con Dios. Cuando yo hable con Dios, entonces sí puedo hablar de Dios a otras personas. Porque el oro no se forma sin juego y la fe probada vale más que la fe acomodada. Oye, el oro no se prueba sin juego y la fe probada vale más que una fe acomodada. ¿Cuál podría ser una fe acomodada? Así estoy bien, no hay nada que hacer, ¿verdad? Hagamos esto, pero no queremos incluirlos más en la obra del Señor. Y cada paso que damos en la obra del Señor, créame que es una bendición. Yo tengo mi hija por allá y yo oro por ella, pues, porque ahorita esa gente la mandan a puñadas para acá. Yo lo único que le digo al Señor de mi corazón, le digo, Señor, hacela invisible ante lo visible. Y mi hija ya me ha dicho que así sale de la tienda y así está migración. Y entonces mi corazón se llena de fe porque digo yo, Señor, la está guardando. La está guardando, porque cuánta gente no ha venido. Y ella ha tenido unos encuentros que es para que allí le echen al carro y ya vaya para su casa. Pero Dios escucha las oraciones. Oiga, Dios escucha sus oraciones. El problema es mire, que Dios a veces actúa en el momento. Hay milagros momentáneos y hay milagros que tardan en llegar. Porque Dios quiere que sigamos clamando. Dios quiere que nuestra fe se moldee, que sepamos que Dios va a hacer el milagro, pero no lo va a hacer cuando queramos. Dios va a actuar en el momento preciso que más lo necesitamos. Allí va a llegar Dios y va a aclarar todas las situaciones. Sin saber qué pasó, pero usted recibió su milagro. Entonces, cuando eso sucede, eso le pasó a Job. Fue probado en una manera espectacular. Dios no lo abandonó, no lo castigó, lo estaba formando. Y cuando el proceso termine, no solo tendrás retribución, tendrás revelación. Aleluya. Mire, cuando Dios revela a una persona, mi hermano dice que tiene algo bien especial y yo lo creo porque ha vivido eso.
que Dios a veces, bueno, y la Biblia lo dice, va, en una o dos maneras habla Dios al hombre, y en el libro de Job lo dice, en sueño, en revelación, en sueño, pero Dios te va a hablar. El problema es que a veces no comprendemos lo que Dios quiere decirnos. ¿Alguno ha tenido algún sueño celestial alguna vez? ¿O solo con culebra sueña usted? Hay sueños celestiales, hermano. Que uno siente que, yo una vez soñé que el mar se vino encima, todito, y la gente iba corriendo en estampida buscando los cerros, va, obvio, porque el agua tal vez no llegaba a esos límites, todo el mundo iba ahí, todo el mundo. Y pues yo también iba en guinda ahí, pues porque el agua venía encima, va. Pero cuando llegó al límite el agua, oiga bien, cuando llegó al límite el agua, cubrió todo. Y empecé a verme subido en una rama y la gente toda estaba cubierta. Y yo estaba en una ramita de un árbol que había alcanzado a subirme, estaba ahí acomodadito y ya no miré gente, solo mar. Entonces empecé a preguntar a Dios qué quería decirme con ese sueño. Se lo conté a un hermano que él tiene entendimiento en la revelación de los sueños. Dios muchas veces nos habla a través de los sueños, pero la misma escritura dice, pero el hombre no entiende. Dios te viene hablando muchas veces, acércate a mí, porque Él dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Y cuando Dios está cerca de nosotros, no hay nadie que nos pueda tocar. Querrán hacerte los miles males del mundo, pero no hay nadie que nos pueda tocar cuando Dios está cerca de tu vida. Porque si una cosa yo estoy segurísimo, es que el ángel de Jehová acampa alrededor de ustedes. Y no solamente acampa ahí por andar de estampilla, la Biblia dice que nos defiende. Cuando algo malo viene sobre tu vida, mi hermana Marisol se llama, hermana, usted sí va, que viaja en moto, si Dios sabe que en la cuadra va a tener un accidente, la va a hacer irse por el otro lado, porque Dios ve el futuro. Entonces Dios trabaja de esa manera, nos va a salvar. Le voy a contar algo cuando, no me va a dar pena contárselo porque me pasó en realidad, va. Allá por 1998, cuando el Espíritu Santo quiere que no te contamines con el mundo, la Biblia dice que Él interviene. Si no le obedecemos, lo vamos a contaminar. Mire, me pasó una experiencia que no lo volví a hacer y tampoco regresé a comprarme otra. ¿Va? Voy a contar, y Cristo es mi testigo, y se lo voy a contar como testimonio. Mire, yo me fui a donde venden discos. Y ya era cristiano. Y compré un disco prohibido. Y dije yo, en la juventud que todavía tenía, dije yo, lo voy a ver en mi casa. Dije. Si es posible, voy a poner a mi esposa que lo vea conmigo, en mi pensamiento. ¿Va? Y cuando lo puse, eso fue una sorpresa. ¿Sabe qué era el disco? La vida de Paulo era. Tanto, dije yo, y me dijo mi esposa, ¿ya viste? Y me quedé, hermano, sorprendido por lo que pasó. Y la carátula y todo era el disco que yo quería. Pero a la hora que lo puse y le di play ahí al DVD, la vida de Paulo decía. Santo, dije yo. Me tocó verla. Entonces, cuando Dios interfiere en nuestros planes, Él va a intervenir para que no nos contaminemos. Pero si no obedecemos al Espíritu Santo, me hubieran dado ganas de venir, cambiarlo, hasta enojado, va, hey, ¿qué pasó? Te pedí va. Pero no, Dios intervenió ahí. Cuando lo agarramos por el lado espiritual, que el Espíritu Santo es el que interviene en nuestra vida. El Espíritu Santo llega cuando vamos a pecar, oiga bien, cuando vamos a pecar, el Espíritu Santo llega y si es posible te dice, y vas a hacer eso. ¿Y a dónde escucha la voz? ¿Usted han escuchado alguna vez? Se escucha adentro, va a hacer eso. Si usted no se detiene, lo va a hacer. Porque el que no obedece al Espíritu Santo de Dios va a fracasar. Va a fracasar. Entonces, el Espíritu Santo, cuando estamos en esa magnitud, que en este tiempo de Job todavía no estaba. Todavía no estaba la gracia. Era el trato de Jehová Dios con el hombre. Este hombre, para mí, ha sido un ejemplo, una prueba como nunca he visto en la Biblia. Todo mundo ha sido probado. Saulo fue probado, los profetas fueron probados, pero la prueba que tuvo Job fue extraordinaria. Y no blasfemó contra Dios en ningún momento. Es fácil darle gloria a Dios, bendito Señor, gloria a Dios, 3 cartones de huevos en la refri, topá de pollo y todo, hay de todo y ahí, bendito Dios, aleluya. Pero cuando no hay nada, o algunas veces no,
Bueno, a ver ustedes, yo he pasado situaciones que a veces como que se trancan las pistas y no hay nada. Y es ahí donde tenemos que depender de Dios. Abacú, con esto termino, Abacú, ese profeta estaba interviniendo por un pueblo rebelde. Abacú le decía, ¿y hasta cuándo vas a castigar a estos rebeldes? Porque es lo que esperamos nosotros, que Dios castigue, ¿va? Y Dios no está para destruir a nadie. Dios está para retribuir el pecado a las personas. Y dice que Abacú decía, ¿hasta cuándo vas a destruir este pueblo rebelde? Y entonces, y por la rebeldía del pueblo no había nada. Los pastos estaban vacíos, las vacas no daban leche, los olivos no daban aceite, no había comida. Pero Abacú dijo, con todo y eso, oiga, que no haya nada, yo te esperaré, porque la promesa va a llegar, decía Abacú en ese tiempo. Pero él lo que quería ver era lo que quería ver Jonás. Jonás cuando va a Nínive, no quería ir, usted sabe la historia, se va a Jope, pero él quería que Sodoma y Gomorra fuera destruido. Algunos dicen que Jonás solo es de pedacito. No, Jonás ya era profeta desde el libro de Mateo y sabía que Dios era misericordioso. Entonces ya lo había mandado a Israel antes y no lo destruyó, pero no quería ir ahí y agarró viaje para otro lado mejor. Pero ¿qué sucede? Cuando pregonó Jonás, el mensaje era pregonarle a Nínive el pecado, que iba a ser destruido en tanto tiempo si no se arrepentía. Y fue y pregonó 3 días de camino, o sea que esa ciudad era grande, 120,000 habitantes. Penetró la ciudad, predicó que si no se arrepentía, entonces vino la gente, fue inteligente y dijo al rey, bueno, aquí, sí, vamos a ayunar, vamos a tirarnos en ceniza y en ceniza, animales, niños, todo, tal vez Dios tiene misericordia, y no lo destruyó. Jonás buscó una montaña, y allá Dios le hizo crecer una enramada, como una mata de whisky, pues va, tranquilo en la sombrita, para ver la destrucción de Nínive. Pero Nínive se arrepintió, Jehová no lo destruyó, y Jonás se enojó en su corazón tan grande que Jehová le dice, ¿estás enojado? Porque Jehová, como no destruyó Nínive, le puso un gusano a la ramada y se secó y aguantó sol. Y le dice, ¿estás enojado por eso? Que tú ni la sembraste, yo la sembré en la noche y creció y florió. Y ahora 120,000 personas ahí que no son destruidas, ¿estás enojado por eso? Oiga, porque lo que queremos muchas veces nosotros es juicio para el vecino. Y lo que Dios quiere es restaurarlo. Eso es lo que Dios quiere, restaurar la vida de los hombres. Y este hombre se llevó un chasco tan grande, hermano, que se me imagina que, eso no lo dice la Biblia, quizás en alguna maquita ahí en la ramada esperando que cayera fuego del cielo, ¿va? Y fue lo contrario, Nínive fue perdonado, al final fue destruido, ¿va? Porque desobedeció otra vez. Pero el mensaje llegó, la gente se arrepintió. Ahora, nosotros, ¿por qué hemos sido puestos aquí? Para pregonar que Jesucristo es el que sana. Oiga, cambia la vida de los hombres, perdona la vida de los hombres. Y hay que proclamarlo donde usted esté. Dele, yo ahí en el cuartito donde estoy en el mercado, yo al que llega ahí, son rebeldes a veces, pero yo de qué más voy a hablar, pues yo de Cristo es que me ha mandado a hablar. De Cristo. Ahí en esa cabinita del mercado, ahí yo predico ahí los miércoles. Mañana voy a otra radio que ya tiene más alcance también. El mismo sábado voy para allá, para La Pita, dicen una célula que está por allá, también voy a predicar. ¿Por qué? Porque yo quiero que la misericordia de Dios me alcance. Y cuando la misericordia de Dios lo alcance a usted, va a alcanzar a su familia. Porque por medio de usted, sus hijos, sus abuelos, sus padres, aunque no sean cristianos, porque la búsqueda suya mueve la misericordia de Dios. Entonces, cuando actuamos de esa manera, tenemos que actuar en la capacidad que Job tuvo. De todo le pasó, pero no blasfemó contra Dios. No dijo nada. Lo único que dijo fue, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué se lleva uno cuando se muere, hermano? Va que nada. Nada, si ni los caites le echan. Con todo respeto, no se lleva nada. Y uno por lo que más lucha en la vida es por tener, hermanos. Por tener. Pero cuando uno muere sucede lo que Job dice. Desnudo salí, desnudo regreso. Y aquí uno apenas tiene su pichirilo y ya, yo quisiera una 4x4 ya, pues. Y suficiente ese para que me transporte. ¿Sí? Entonces uno nunca está conforme con lo que tiene. Nunca está conforme con lo que tiene uno. Pero viéndolo del punto positivo, nada nos llevamos cuando nos vamos de esta tierra. Goce lo que tiene con sus hijos, con su familia, con sus abuelos, disfrute. No lo estoy mandando a pecar, va.
disfrute, váyase al puerto, pégase una comida viendo el mar ahí, porque es lo único que se va a llevar los recuerdos. Y si muere en Cristo, pues, vamos, le está diciendo Rodrigo el domingo. Y si morimos en Cristo, va a ser mejor todavía. Así de que el mensaje esta noche es de que verdaderamente hablemos con Dios. Yo sé que ustedes hablan con Dios, yo sé que ustedes oran. Y la hora más hermosa de hablar con Dios es de las 2 de la mañana para allá, está silencio. Yo tengo mi pedacito en mi casa que les digo, aquí no me vayan a meter en este cuartito, solo yo aquí. Abandono mi nido y me voy para ese pedacito solito, pidiendo hasta por ustedes. Porque oro por ustedes, aunque no me lo crean. Y Dios nos ha bendecido en esta célula. Y nos va a seguir bendiciendo. Porque cuando creemos, movemos la mano de Dios. Cuando nosotros creemos y nos unimos, Dios va a formar un carácter en nosotros humilde. Porque a los activos, dice la Escritura, Dios los ve de lejos, de lejos. Y a los humildes Dios los acobija. Que nos exalte Dios. Porque es fácil hablar de la casa ajena. Pero quien va a exaltar la vida de los hombres es Dios. Es fácil decir yo aquí, yo allá, pero que lo diga otro, que no lo diga yo. ¿Verdad? Porque el mundo es el que da la honra y da la deshonra. El río suena cuando quema, Isabel. Aleluya, cuando queda trae. ¿Verdad? ¿Sí? Y así es. Así de que gracias al Señor, gracias a cada uno de ustedes por estar este viernes, un viernes más en este lugar. A veces se extienden los mensajes, ¿va? Pero uno como que quisiera que verdaderamente todo se entendiera, pero yo sé que entienden lo que hablo, ¿va? Bendito Dios. Así de que gloria a Dios por eso. Vamos a orar esta noche y darle gracias al Señor por un día más en este lugar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, esta noche. Por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad.